¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Miren, una pantalla dividida, ya voy a las 3 de las 3, pero a esta hora está sucediendo, por un lado en Casa Rosada, la enorme expectativa de lo que genera, con esta imagen que ustedes ven, la enorme expectativa de lo que genera todo lo que está ocurriendo puertas adentro. Reunión que acaba de concluir entre los jefes de gabinete de ministros de la ciudad, de la nación y también naturalmente de la provincia de Buenos Aires. Con una mesa tripartita que parcialmente se definitivamente reconstituyó, ¿verdad, Javier Lanari? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Paulino? Sí, así es, efectivamente. Volvió el diálogo, las negociaciones políticas, bajaron el tono de ambas partes, ¿no? De la ciudad y de la nación, por cierto, ¿no? Sí, y hay que ver si, mientras la veo a Lourdes, bienvenida, buenas tardes, la Corte todavía no se expide. No, hoy había acuerdo, estaban reunidos después de que contestó Zanini el planteo y esta vista conferida para ver si le dan traslado a la Procuración y después obviamente seguramente deberán analizar qué es lo que pasa con el pedido que hizo Nación para que se incluya a la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, claro, en esa demanda respecto a la presencialidad en las escuelas. Yo lo que digo es que mientras la Corte demora, porque sí, al fin y al cabo lo que Lourdes contó la semana pasada, cuando todos teníamos la impresión de que quizá la semana pasada, la que quedó atrás, la Corte se iba a expedir, Lourdes dice, no, pero hay tiempos, Zanini lo va a demorar. Bueno, eso pasó. Lo que digo es, mientras la Corte no se expide, hay algún punto de encuentro que quizás termine decantando en un fallo que finalmente llegue en abstracto, le quite la presión de un fallo político a la propia Corte, en una resolución conjunta respecto a la, entre comillas, presencialidad administrada, de la cual habló el ministro Trota, habla el Gobierno Nacional y deja a la Ciudad de Buenos Aires con la bandera, al menos en alto, de mantener la presencialidad, aún con las unidades de terapia intensivas muy al límite en el ámbito porteño. Y la otra imagen es la de las protestas. 9 de julio, con multiplicidad de reclamos de todo tipo, calibre y color, diversos. Esto es 9 de julio y Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que esas son dos imágenes a esta hora de las importantes que finalmente tenemos. ¿Cuáles son las 3 de las 3? De todas maneras, para retomar el eje habitual. Miren, primero es esto, lo del dólar en alza y los precios en ascenso. Y ahí cuando uno dice dólar en alza y precios en ascenso, bueno, es verdad que uno tiene que marcar que finalmente lo que tenemos es un dólar arriba de 160 que ya genera expectativas de que la paz cambiaria concluyó. Desconocemos hacia dónde termina, va, etcétera, pero este rebote del dólar que ganó fuerza, impulso, en todas sus variantes, porque no solo es el dólar blue, también el contado con liquidación y el dólar MEP, que terminaron arriba de los 150 pesos, los otros dólares, en este caso legales, a los cuales acceden los inversores mayoristas y también minoristas, lo que está poniendo es un límite a la idea de bajar expectativas respecto a inflación futura que tenía el gobierno, con precios que en los alimentos y bebidas crecen a un ritmo del 4% y con un esquema de tarifas que es el que se empieza a mover, que va a decantar en aumentos el fin de semana no menores y que van a pegar de lleno a la clase media. De lleno en la clase media. Miren, observen, lo que vamos a tener es un aumento del GNC, 30%. Los taxistas ya piden aumentar tarifas. Vamos a tener un aumento en la luz, vamos a tener un aumento en el gas, que se definen en las próximas horas, después de las audiencias públicas del mes pasado, ustedes recordarán, donde las empresas pidieron entre un 35, 40, 50 y el gobierno estaría dispuesto a darles menos del 10. Las prepagas vuelven a tener un ajuste del 5,5%, habían tenido un ajuste del 4,5% ya en el transcurso de este mes, abril. Falta el 5,5% de mayo. Se le pega a la clase media, que además tuvo aumento en la cuota de colegios privados, aumento en las cocheras de los vehículos, aumentos en las patentes y seguro de los vehículos por el aumento de la evaluación, y que ha tenido también el aumento de las expensas, fruto de la nueva paritaria de los encargados de edificios. Y que naturalmente luego lleva el changuito y compra en el hipermercado y le pegan también los aumentos que allí, insisto, han tenido un promedio por encima del 4% mensual. Lo que implica que en el primer trimestre del año hemos tenido aumentos de precios promedio en torno al 13-14%. Ni que les cuento si hablamos de medicamentos, etcétera, cuyos aumentos han estado inclusive por encima de ellos, o útiles escolares, donde el salto en la educación, rubro educación, en marzo, del 19%, en buena medida explicó ese crecimiento en los precios a nivel promedio del 4,8%.
La segunda gran foto del día es los desbordes y los reclamos en medio de la pandemia, porque esos desbordes y reclamos en medio de la pandemia tienen que ver con la imagen que veíamos en la 9 de julio y Belgrano, pero también lo que está ocurriendo en Tucumán con múltiples protestas, o incluso en la Patagonia Argentina, donde todavía no está resuelto, aunque parcialmente parecería acotarse el conflicto en la provincia de Neuquén. Porque en la provincia de Neuquén lo que ha ocurrido es que el gobierno mejoró la oferta. Ayer, lo contamos, se reunió con ATE cuando nosotros concluimos aquí a las 5 de la tarde. Hasta allí los autoconvocados que mantienen cortes en 10 puntos distintos de la provincia de Neuquén habían dicho que esa oferta era inaceptable. La oferta habló de un 53%. ATE acaba de resolver, porque el resolverá era hasta las 2:30 de la tarde, acaba de resolver que aceptó por mayoría la oferta del gobierno provincial de adelantar el aumento del 53% al mes de diciembre de este año y no a marzo del año próximo. Con ese salvoconducto, efectivamente los piquetes hay que ver si se mantienen, si el reclamo duro se sostiene, porque finalmente aparecen ahora como más aislados. También es cierto que a la provincia le genera un dolor de cabeza. Primero, que va a tener que enviar una ley para pedir 13.500 millones de pesos de endeudamiento para pagar lo que se comprometió, que hasta ayer parecía no poseer y que ahora parece encontrar algún atisbo de conseguirlo. Luego, porque va a tener que lidiar con el resto de los gremios. Por ejemplo, los trabajadores de la educación, que dijeron, bueno, si este acuerdo se firma, nosotros queremos adelantar la paritaria que teníamos prevista para julio y la queremos hacer ahora. De lo contrario, vamos a ir al paro en una provincia que todavía tiene presencialidad. El problema es si estas imágenes que estaban generando un colapso y un desabastecimiento creciente, no solo en el sector empresario, sino también en el aparato productivo y en las góndolas de los super y hipermercados, además de en las estaciones de servicio, va a quedar atrás. Y si por tanto los autoconvocados de trabajadores de la salud resuelven levantar los piquetes y por consecuencia que estas imágenes dejen de ser parte de este discurrir diario desde hace casi 20 días que tiene uno de los corazones productivos de la Argentina, que está en Vaca Muerta y que está en la provincia de Neuquén. Así que veremos, porque allí hay una multiplicidad de aspectos que además están siendo muy perturbadores. Hay un impacto muy claro ya en términos turísticos en San Martín de los Andes, Bariloche, donde se han dado de baja multiplicidad de reservas, Villa Langostura también. Y por otro lado, porque efectivamente lo que tenemos es una afectación en la cadena productiva de Vaca Muerta. Muchos empresarios pymes han dicho que no van a poder cumplimentar salarios, no los van a poder pagar, porque finalmente hace 20 días que no trabajan. 5.000 obreros del petróleo vinculados a los yacimientos no están pudiendo ingresar y por lo tanto no están pudiendo hacer sus tareas ni trabajar. 5.000 barriles diarios de crudo es lo que Argentina ha dejado de producir por día, insisto, por día, con pérdidas que ya superan los 30 millones de dólares. Así que este marco de múltiples protestas que hemos vivenciado en la ciudad de Buenos Aires, que tienen correlato en el interior del país, cada uno pidiendo por lo suyo, por lo que cree que le corresponde, se da en el marco de, insisto, la pandemia, que es el tercer gran capítulo, porque el COVID no nos abandona, más bien nos asfixia, nos perturba, y ahora el gobierno terminó saliendo a la búsqueda de las vacunas, que desde que la pandemia empezó todo el mundo sabía que era el salvoconducto, que era lo que nos iba a poner del otro lado, que nos iba a permitir llegar a la otra orilla. Entre la impericia, la ideológica o ideologizada negociación con la cual el gobierno afrontó el problema, lo cierto es que Argentina se quedó con una cantidad de vacunas menores a las que el propio presidente imaginó, proyectó, estipuló como meta y finalmente nunca cumplió. En cualquiera de los casos, lo alentador es que más del 14% de los argentinos ya tienen una dosis de la vacuna. Solo menos, eso sí, del 2% tiene las 2 dosis y por lo tanto la inmunidad. Es absolutamente muy magro el resultado. Entonces ahora hay que salir con velocidad a buscar y ganar tiempo. Ese tiempo perdido, brillante, hermoso, que nos hubiera evitado probablemente parte de toda la tensión que tiene el sistema hoy. Cecilia Nicolini, la imagen que ustedes veían atrás, la asesora del presidente, parece ser la mujer encargada, empoderada, para destrabar un
contrato que Argentina nunca debió perder, que tuvo que haber firmado a fines del año pasado y que ya le hubiera permitido tener quizás mínimo de 5 millones, tal vez 10 millones de dosis, que es el contrato de Pfizer. Con la vacuna que está vacunando Chile, Uruguay, Estados Unidos, Europa y tantos otros países. Y cuyo principal estudio de investigación se hizo aquí, justamente en la Argentina. Y Argentina no tiene las dosis de Pfizer. Bueno, ¿será tiempo posible o será este un tiempo posible para conseguir la vacuna lo rápido que Argentina requiere? No lo sabemos. Pero el gobierno recalculó. Se tuvo que resetear. Y yo diría que esa es la frase de lo que siento que el gobierno le está pasando. Se está reseteando. Está tratando de dejar la confrontación, tendiendo los puentes con la oposición, absorbiendo que hay una situación extraordinariamente delicada, casi límite, como la definió el propio Daniel Goyán, ministro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la cima de la Aconcagua, no es una meseta. Así lo está viendo el gobierno, no quien les habla. Más allá de que apuestan a una cierta estabilización en la curva. Ayer Argentina terminó con más de 5.000 pacientes en unidades de terapia intensiva. Más del 76% de las camas de unidades de terapia intensiva ocupadas de la zona, entre comillas, del AMBA. Luis Cámara, ojalá podamos hablar con él en un ratito. Luis Cámara dijo, es el peor momento de la pandemia y va a durar hasta la última semana de mayo por lo menos. O sea, 30 días vista, 4 semanas completas. Por eso provincia habla de un cierre de 15 o 20 días. El problema es que en la provincia de Buenos Aires tenemos en el AMBA, la ciudad ya está arriba de un 83%, en el sector privado está arriba de un 90% en unidades de terapia intensiva ocupadas. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos distritos que tuvieron que anticipar los cierres. Tigre, sin ir más lejos, que a partir de hoy cerró las plazas, porque el intendente dijo, mire, me parece insólito que los chicos no estén en la escuela, pero estén aglutinados en las plazas. Cerró los parques, cerró hasta el puerto de Frutos y los centros comerciales, porque su sistema de unidades de terapia intensiva está arriba del 90% en Tigre. Pero también lo tiene Pilar, también lo tiene Ituzaingó. No sé si lo podemos ver, pero digamos, es muy gráfico lo que está pasando. En un contexto donde el muestreo y el testeo tiene un nivel de positividad recontra alto y que no sirve como termómetro. Esteban Echeverría dio 63% de positividad, Berazategui 60, 6 a 57, Almirante Brown 56, Florencio Varela 54,5, Quilmes 54, Lanús 48, Avellaneda 42. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere marcar? Que en realidad tenemos muchísimos más casos, si quisiéramos, de los que hemos detectado. Ni hablar de los asintomáticos. En el mundo se dice que uno está encontrando lo que fue a buscar, que son los positivos de COVID, cuando encuentra un nivel de positividad inferior al 10%. Todos los distritos del conurbano están arriba del 40%, estos que estamos viendo. Son una decena de distritos. Y hay, en promedio, distritos que tienen a 6 de los que se testean dando positivo. Porque en realidad estamos testeando a aquel que tiene síntomas o aquel que es contacto estrecho y lo requiere y lo necesita y va hasta un lugar para que lo testeen. No los estamos yendo a buscar, no estamos rastreando, por tanto no estamos aislando, por tanto no estamos haciendo lo que nos dijeron el día 1, que era indispensable hacer, para, con política sanitaria integral, morigerar el impacto del alza inexorable de casos. Y a propósito, las unidades de terapia intensiva están en un nivel de estrés, no hay duda. Casi en el nivel pico que supimos tener el 1 de noviembre del año pasado, donde había un poquito más de pacientes de los que tenemos hoy, internados en esos lugares con cuadros clínicos obviamente complejos. Miren, 1 de noviembre, 5.119, hoy 5.036 al dato del día de ayer. Ustedes podrán observar además cómo pegó el salto de manera muy ostensible a partir del 15 de marzo. Esta línea es 15 de marzo, 3.500. 1.500 pacientes entraron a unidades de terapia intensiva en un mes, a razón de casi 400 por semana. 400 por semana. Y usted dirá, bueno,
Recuerden que aquí en plenas restricciones, julio del 2020, todo el mundo en su casa prácticamente, salvo excepciones, con restricciones severas, con arbitrariedades manifiestas en esas limitantes, que ojalá no volvamos, había 500 pacientes. ¿El sistema cuánto se ensanchó? Bueno, creció poco menos que un 50%. Había poco más de 8.000 camas de unidades de terapia intensiva y llegamos a tener 12.501 camas de unidades de terapia intensiva hoy. Esto es 47% más respecto a la prepandemia. Esto es lo que el gobierno dice, bueno, tuvimos que hacer todo lo que hicimos el año pasado porque había que comprar tiempo para esto. Ahora, la segunda ola era inexorable, ¿no es cierto? En el mundo, Europa nos mostraba eso, la región ya nos lo decía, allá por incluso diciembre y enero, donde nosotros queríamos estar en una situación límite. ¿Saben qué? Estas 12.500 unidades de terapia intensiva son exactamente las mismas que teníamos al 1 de noviembre, cuando teníamos esa situación de estrés y con más de 5.100 pacientes en unidades de terapia intensiva. O sea, en los últimos 6 meses, a sabiendas que venía la segunda ola e igualmente, 6 meses Argentina no ensanchó más estas unidades de terapia intensiva. Alguno podrá decir, bueno, pero hay límites, no es indefinido que uno pueda acrecentar, es verdad, por infraestructura y por recurso humano. Lo hemos marcado aquí hasta el hartazgo. Pero alguna evaluación a la postre, el día después, quizás habrá que hacer. Porque si el primer semestre se hizo para robustecer el sistema y se aumentó en un 47% la cantidad de unidades de terapia intensiva y la capacidad de asistir, por tanto, a eventuales enfermos, a los cuales en muchos casos no hubiéramos asistido de no haberse llevado adelante esas inversiones, quizás resta dilucidar por qué en los últimos 6 meses hicimos 0. Y entonces ahora, con un enorme estrés en el sistema, a diferencia de los 500 casos de julio del año pasado, todavía la actividad sigue abierta porque, y las ferias son lo que son, y las imágenes que hemos visto ayer son las que tenemos, porque la economía hoy está sin oxígeno y porque ya no hay margen y espacio social, psíquico, después de aquello tan prolongado y probablemente desajustado a lo que había que hacer, generó en la sociedad argentina. Así que, en medio de la segunda ola, las restricciones y demás, lo que estamos atravesando es esto. Y acá hay otro punto que quiero marcar, porque en la última semana el número de fallecidos promedió las 373 personas por día. Nunca antes Argentina tuvo este registro. 373 promedio. Ahora, ¿saben qué? Más de 1.000 de las cargadas durante la semana pasada como víctimas fatales, 1.200, pertenecían a la provincia de Buenos Aires y se cargaron a destiempo. Y muchas víctimas fatales son del mes de marzo y algunas de febrero. La provincia retrasadamente o con retraso, pónganle el título que quieran, cargó muchas víctimas que abultaron este número, que de lo contrario hubiera estado por debajo de las 260 muertes promedio por día. Muchísimo, o 250, por supuesto, pero también este es un termómetro que está deficiente. Lo está el de los testeos. No nos sirve como muestra gráfica representativa en la magnitud y dimensión de lo deseable. Más bien estamos muy lejos de ello. Pero además, nuestro sistema para contabilizar las fotos de los momentos determinados tampoco nos ayuda. La única que nos queda es, bueno, al final del camino, ¿cuántas camas quedan? Y eso es lo único que hoy subimos todos los días. Bueno, y allí la situación es perturbadora. Y ya no en la zona del AMBA. Porque en General Roca, en Río Negro, o en Chipoleti, o en Bariloche, hoy no hay camas. Bariloche, General Roca, Sumo, Chipoleti, que lo confirmó hace un ratito la directora médica, están sin cama de unidades de terapia intensiva. Tampoco las tiene Tandil, en el interior de la provincia de Buenos Aires, por eso hacen derivaciones. Y hay múltiples clínicas que ya tampoco atienden en el conurbano y algunas en capital. Pacientes con COVID hasta que no haya alguna cama disponible. Ya no es que trabajan con camas calientes, se va un paciente, rápidamente ingresa otro. No hay posibilidad de ingresar a nadie porque las camas están ocupadas.
Acá está lo de Tigre que yo les marcaba. Centros comerciales, puertos de frutos, las plazas, todo cerrado. 8 municipios tienen una ocupación de unidades de terapia intensiva por encima del 90%. 8 en el conurbano, en la zona aledaña que bordea la ciudad de Buenos Aires. Pilar, Escobar, Tigre, solo por citar algunos, Ituzaingó, de los que recuerdo. Así las cosas. En este contexto es que las definiciones